Buenos días. Para continuar con el ciclo de enfermedades sistémicas y enfermedades oculares asociadas, el día de hoy corresponde hablar sobre las enfermedades del tejido conectivo, cutáneas y óseas. En cuanto a el síndrome de Marfan, que es una de las enfermedades del tejido conectivo y óseas, es una enfermedad que está, o es un síndrome que está provocado por la mutación de un gen heterocigoto que codifica la fibrilina 1 y que este es transmitido de forma autosómica dominante con una incidencia de aproximadamente un caso por cada 10.000 nacidos vivos. Y es una de las enfermedades hereditarias que afectan el tejido conectivo más frecuentes. Fue descrita por primera vez en el año 1896 por Anthony Bernard Jack Marfan y por eso lleva su nombre, y él descubrió esta entidad con ciertas anomalías en una niña de 5 años. Las anomalías donde él más se afincó fueron unas anomalías esqueléticas. La mayoría de los casos de Marfan son causadas por mutaciones del gen de la fibrilina 1 y en el 75% de los casos los pacientes tienen antecedentes familiares, pero existe un 25% de los casos que tienen mutaciones de novo. Se han descrito aproximadamente entre 600 y 1000 mutaciones distintas, pero la mayoría de ellos son por el cambio de sentido en la alteración de la cadena de aminoácidos para constituir la proteína. Y usualmente son en los dominios homólogos al factor del crecimiento epidérmico. Y va a afectar en cuanto a los aminoácidos, a los residuos de cisteína o a los que están implicados en el transporte de calcio y es exclusivo para cada caso. En cuanto a las características clínicas del síndrome de Marfan, en la parte sistémica, el paciente presenta aumento desproporcionado de la altura, especialmente del largo de las extremidades, tanto inferiores como superiores, y de los dedos. Presenta escoliosis, lordosis, laxitud articular, el paladar está hendido de arco plano, pero no es apinado, pero no es hendido. Hay deformidad en el pecho, como el pectum excavatum, hay prolapso e insuficiencia de la válvula mitral y el aneurisma disecante de la aorta, la cual es la patología más frecuente o lo que puede ocasionarle la muerte a este tipo de pacientes. En cuanto a las características oculares, él está asociado a una arquitectura vítrea anormal, porque debemos recordar que el vitrio está formado por colágeno. El astigmatismo miope es muy común debido a la elasticidad que presenta la esclera. El ojo tiende a crecer un poco más de lo normal. Presenta megaloftalmo, córnea plana, iris hipoplásico, puede tener predisposición a glaucoma, cataratas y la subluxación del cristalino, que es hacia temporal, y desprendimiento de retina entre un 10 a 50% de los pacientes. Los criterios diagnósticos, hay unos criterios clínicos, hay criterios de laboratorio y criterios, y dentro de los criterios clínicos también se pueden integrar otros criterios de imágenes. Los criterios de Gantt modificados, ellos se encargan de dividir al paciente si tiene historia familiar o si no tiene historia familiar. Dentro de estos criterios va a tomar en cuenta el diámetro aórtico desde los senos de Valsalva y la luxación del cristalino. A cada una de estas patologías se les va a colocar una puntuación y en dependencia de esta puntuación se clasifica como el paciente si puede tener síndrome de Marfan o no lo tiene. Acá están los hallazgos sistémicos que puede presentar el paciente con cada una de las puntuaciones que le proporciona los criterios de Gantt. En cuanto a los estudios genéticos, a pesar de que los criterios de Gantt son bastante certeros al diagnóstico, hay algunos pacientes que presentan mutaciones que pueden ser compatibles, pero que no son tan certeras de diagnosticar con este tipo solamente con los criterios. Y por eso se utiliza también el análisis genético, el cual se va a estudiar el gen de la fibrina 1 para ayudar al diagnóstico. Pero este gen tiene una estructura bastante compleja y su detención puede variar, además de que este tipo de estudios son de alto costo. Además de este gen, también se puede detectar la mutación por cromatografía líquida de alto rendimiento del DHPL, que es el más eficiente a pesar de que da falsos positivos. En cuanto al pronóstico y tratamiento, el pronóstico del paciente en general es condicionado fundamentalmente por el pronóstico cardiovascular. En cuanto al tratamiento oftalmológico, se recomienda la lensectomía más LIO.
El paciente también, en algunas literaturas, recomiendan que el paciente puede quedar afáquico y utilizar bien sea lentes de contacto o lentes lenticulares, que estos van a estar destinados para corregir ametropías de muy alta potencia y van a presentar dos zonas, una zona de soporte que va a ser plana y una zona de un menor diámetro donde se va a conseguir, que es la zona óptica, donde va a estar la corrección que necesita el paciente. Entonces, de este modo, los espesores y el peso del lente va a ser mucho más liviano para el paciente. Otro de los síndromes es el síndrome de Weill-Marchesani, el cual es una alteración poco frecuente del tejido conectivo, pero que va a tener afectación del globo ocular. Es un trastorno autosómico recesivo que puede ser causado por mutaciones en el gen ADAMTS, pero también se han descrito que tiene unas que pueden ser autosómicos dominantes en la mutación de la fibrina 1, que normalmente causa el síndrome de Marfan. En el síndrome de Weber-Marchesani, además de esto, se han descrito mutaciones asociadas al gen ADAMTS17 en el cromosoma 15. Estos genes pertenecen a una familia de llamadas proteasas ADAMTS y esta familia está relacionada con las proteínas y las proteínas similares a la ADMTS incluye la ADMTSL14 que en este gen se han asociado, han encontrado mutaciones en algunas genealogías con ectopia lentis, autosómica recesiva y aislada. Las características clínicas del paciente, el paciente acá, al contrario del Marfan, va a presentar talla baja, braquidactilia con rigidez articular, anomalías cardíacas como la estenosis de la válvula pulmonar o conducto arterioso persistente. En caso ocular, microesferofaquia con un cristalino pequeño de forma esférica, la miopía lenticular progresiva y luxación cristalina que suele ser superonasal y glaucoma secundaria y además de la liquefacción vítrea. La miopía suele aparecer en una edad promedio de los 11 años de edad y la subluxación del cristalino puede aparecer a temprana edad, pero generalmente a los 18 años. Y disculpe, aquí su desplazamiento suele ocurrir inferior, a diferencia del Marfan y la homocistinuria. En cuanto al tratamiento, al igual que el Marfan, puede comprender la extracción del cristalino con o sin colocación del lente intraocular con una realización de una vitrectomía anterior. Además, si el paciente presenta glaucoma, el tratamiento para el glaucoma también es el ideal en este caso. Además de esto, existen riesgos postquirúrgicos en estos pacientes, como la atalamia en los pacientes que se van a operar de cirugías filtrantes o la ruptura de las zónulas y luxación del cristalino a cámara vítrea al momento de extraer la catarata, el cristalino. Otro de los síndromes es el síndrome de Ehlers-Danlos, que es un grupo heterogéneo de trastornos hereditarios del tejido conectivo porque este se caracteriza por una síntesis anormal del colágeno que va a afectar la piel, los ligamentos, las articulaciones, los vasos sanguíneos y el globo ocular. Está causado por los genes que codifican el colágeno fibrilar tipo 1, 3 y 5. Y además de esto, las enzimas van a estar comprometidas en la modificación posttranslacional de dichos genes de colágeno. La herencia de este síndrome es en la mayoría de los casos autodominante. Sin embargo, también hay casos de autosómicos, de mutaciones de herencia autosómico recesiva. En cuanto a las características clínicas, el motivo de consulta o el motivo de ingreso más frecuente en estos pacientes son las enfermedades neurológicas, posteriormente seguidos de enfermedades respiratorias, cuadros hemorrágicos, enfermedades diarreicos, enfermedades dermatológicas, síndrome febril, alteraciones ortopédicas, abscesos e intoxicaciones exógenas. Y en cuanto a las características, en los hallazgos más frecuentes, el paciente presenta hipermovilidad articular, hiperelasticidad de la piel, manifestaciones hemorrágicas y fragilidad en el tejido conectivo. Hay varios tipos, hay 7 tipos del síndrome de Ehlers-Danlos, desde los clásicos, que es el tipo 1 y 2, que generalmente presentan hipermovilidad e hiperlaxitud de las articulaciones, y está asociado a presentar equimosis y retraso del desarrollo motor. El tipo 3, que es en el tipo 2 es donde hay más comunes características oftalmológicas. En el tipo 3
donde hay hiperlaxitud, el paciente puede presentar dolor crónico y en la piel al tacto se siente como un tejido terciopelado. El tipo 4, que es vascular, la piel es más fina, hay gran fragilidad y se puede ver se puede apreciar ruptura de los vasos sanguíneos. El tipo 5, que es la cifoescoliosis, afecta generalmente tanto a hombres como a mujeres por igual. Esta es una forma, será de forma autosómico recesiva. Y acá hay hipermovilidad articular, hay bajo tono muscular al nacer y hay una escoliosis progresiva. El tipo 6, que es la artrocalasia, aquí hay una severa hipermovilidad articular con luxaciones recurrentes y se presenta la luxación congénita de la cadera. Y el tipo 7, que es la dermatoparaxis, acá también se hereda de forma autosómica recesiva, el paciente presenta fragilidad severa, la piel es excesiva y redundante, pero suele ser suave y pastosa. Hay otras variantes que están ligadas al cromosoma X y que se heredan a las hijas del padre portador y en el 50% de los hijos de la madre portadora. En cuanto a las características oftalmológicas, el paciente presenta miopía, puede presentar desprendimiento de retina, queratocono, la esclera azul, subluxación del cristalino, estrías angioides, pliegues epicánticos, estrabismos que suelen corregirse con sutura flotante, estafilomas posteriores y fístula carotídea cavernosa cuando se habla del síndrome de Ehlers-Danton tipo 4, que es el síndrome vascular. Otro de los síntomas es la osteogénesis imperfecta, de los síndromes de la osteogénesis imperfecta o de las patologías. Es una patología genética que es hereditaria del tejido conectivo que resulta de mutaciones de los genes que codifican el colágeno tipo 1 y se caracteriza por fragilidad ósea y susceptibilidad a fracturas. Tiene una incidencia de 1 en 10.000 a 20.000 nacidos vivos y se produce en la mayoría de los casos por las mutaciones tanto cualitativas o cualitativas de los genes del colágeno tipo 1. La actividad de los osteoblastos a nivel óseo va a ser normal, pero la producción específica del colágeno tipo 1 se encuentra alterada en cantidad y en calidad. Los cuadros congénitos y severos se caracterizan por fracturas in útero y durante el parto, con complicaciones serias a nivel encefálico y pulmonar, que generalmente son fatales y el paciente no sobrevive. Los cuadros leves y moderados en la mayoría, en la que son la mayor parte de los pacientes, corresponden al tipo 1 de osteogénesis imperfecta, presentando fracturas, deformidades y complicaciones asociadas a estas fracturas y deformidades. Existen varios tipos al igual, el tipo 1 que va a ser autosómico dominante y va a corresponder al tipo más frecuente. 2/3 de los pacientes van a presentar este tipo y se caracteriza por osteoporosis generalizada, escleras azules por toda la vida y sordera de conducción. Es de intensidad leve, por lo que las fracturas son ocasionales y las deformidades escasas. El tipo 2, que es el de mayor letalidad, antiguamente se creía que tenía una herencia autosómica recesiva debido a la enfermedad que presentaban los hijos de los padres sanos. Sin embargo, se demostró que es por un mosaicismo del ADN de uno de los padres. El tipo 3 también es autosómico dominante y presenta severa fragilidad ósea con múltiples fracturas y numerosas deformidades. Las estrellas también se ven azules al nacer y se van haciendo un poco más blancas en la adolescencia al crecer el ojo. En las epífisis de los huesos se presenta presentan alteraciones o se evidencian como una palomita de maíz o una cotufa. En el tipo 4, la herencia es autosómico dominante y es algo más severa que la tipo 1, pero las escleras no van a estar azules. Acá se evidencia también osteoporosis y fragilidad ósea. El tipo 5, que es autosómico dominante, se caracteriza por desarrollar callos hipertróficos a nivel de la fractura y calcificación temprana en las membranas interóseas, tanto en el antebrazo y en las bandas metafisiarias. No presentan escleras azules ni dentinogénesis imperfecta. Y el tipo 6 se caracteriza por un defecto en la mineralización. Los pacientes presentan fractura frecuente, compresión vertebral y deformidad a nivel de los huesos largos. Perdón. El tipo 7 está descrito en una población nativa de Quebec y presentan acortamiento rizomélico de extremidades y y en el coxis tienen un coxovaro, tienen un pie equinovaro al nivel de las extremidades inferiores.
En cuanto a las características oculares de la osteogénesis imperfecta, una de las más llamativas es la esclera azul, que se produce por la reducción de las fibras de colágeno a nivel de la esclera, que va a producir una disminución de su grosor y por ende va a aumentar la transparencia, permitiendo que se pueda observar la uvea, que es la capa media del ojo y es la más vascularizada que tiene y de color más oscuro. Esta va a ser visible y por eso es el tono azulado de la esclera. Otra de las características oculares es la disminución del grosor corneal, el queratocono, el queratoglobo, microcórnea y agenesia congénita de la capa de Bowman. La catarata, el glaucoma por trastornos de la lámina cribosa y el desprendimiento de retina también son otras características oculares que se pueden encontrar en la osteogénesis imperfecta. En cuanto al tratamiento sistémico, el paciente tiene el tratamiento más indicado es aquel que ayuda a aumentar la masa ósea y disminuir la frecuencia de las fracturas. Dentro de este tratamiento está el fluoruro de sodio, la calcitonina, esteroides, anabólicos flavonoides, la vitamina C, la vitamina D, hormona de crecimiento humana recombinante, pero no se ha demostrado como tal un efecto significativo en la historia natural de la enfermedad. Los únicos que han demostrado un efecto significativo es el uso de los bifosfonatos endovenosos, que han mostrado mejoría en cuanto al aumento de la masa ósea y reducir las fracturas en los pacientes. El tratamiento oftalmológico va a depender de la clínica del paciente. En el caso de keratocono, puede ser desde el uso de lentes de contacto rígidos gas permeable, crosslinking, anillos intraestromales, dependiendo si el paciente presenta o no presenta capa de Bowman, y la keratoplastia penetrante. En cuanto a las enfermedades cutáneas, en las enfermedades cutáneas volvemos a hablar un poco de la facomatosis. La neurofibromatosis tipo 1, como ya la habíamos comentado antes, va a ser el gen de neurofibromatosis tipo 1, el cromosoma 17, que va a codificar las proteínas de la neurofibrina expresada por las neuronas en las células de Schwann y en los oligodendrocitos. En cuanto a las características sistémicas, están los neurofibromas múltiples, están las manchas café con leche o las petequias a nivel de las axilas. Esto va a ser por la proliferación de las células de Schwann y estas tienen poco riesgo a malignizarse. Las características oftalmológicas, los nódulos de Lisch, que tienen una prevalencia del 50% y más del 90% de los adultos, que son amartomas benignos melanocíticos, usualmente de color amarillo, claro o café, que se van a presentar como elevaciones bien definidas en la superficie del iris y se van a proyectar como en forma de domo. Además de esto, los nervios corneales van a estar prominentes, el neurofibroma palpebral es muy común y el gloma del nervio óptico también es una de las manifestaciones oftalmológicas. El síndrome de Sturge-Weber, que es un síndrome que se caracteriza por un hemangioma buftalmo ipsilateral y contralateral y convulsiones. Este va a ser un hemangioma difuso en las leptomeninges, que va a tener una afectación cutánea, presenta convulsiones el 80% de los pacientes con retraso del desarrollo y problemas de conducta. El hemangioma cutáneo, que va a ser un nebus o una mancha en vino de Oporto distribuido en la región desde B1 a B2, solo en el 10% de los pacientes que presentan el síndrome de Sturge-Weber, y la afectación lectomeningia y ocular siempre va a estar asociada a una afectación ocular. Este no es hereditario, sino que tiene una predisposición o una prevalencia de 1 en 40.000 a 1 en 50.000 nacidos. Además de esto, presenta otras manifestaciones oftalmológicas como el glaucoma en el 70% de los casos, por un mal desarrollo en el ángulo camerular y elevación de la presión venosa epiescleral. Este se presenta en los primeros 2 años de vida. Y el hemangioma coroideo difuso, que ocurre en el 50% de los casos, es unilateral y es ipsilateral al nebus flammeus y se presenta un engrosamiento coroideo difuso de color naranja, vasos retinianos tortuosos y dilatados. El manejo, en caso varía con la localización y el tamaño de la lesión. Si son pacientes que son asintomáticos, es observación. Y dependiendo de la localización y el tamaño y la presencia o ausencia de líquido subretiniano, se puede recomendar fotocoagulación láser, radioterapia, termoterapia transpupilar o terapia fotodinámica. Gracias.